Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Antídoto. Acompaña a Josie y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Buenos días. Buenos días, Jerry, ¿cómo estás? Muy Hoy bien, 15 ¿tuyos? de mayo, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, sí, un día especial, 15 de mayo. 15 de mayo. Yo tengo una profesora en mi familia, mi mamá fue profesora durante 30 años, entonces Claro, le claro. mando un cariñoso saludo. Felicidades. Y tenemos en nuestros corazones a muchísimos, ¿no? A muchísimos profesores y los que nos sentimos maestros sin serlo. Exacto. Yo creo que un profesor nunca se va de tu corazón. Nunca. Cuando es un buen profesor, cuando lo trae de vocación, nunca se va. Te queda marcado de por vida. Ajá. Y a la que tengo actual, pues es a mi profesora de teatro, Lidia Valdenegro. Felicidades, profe, la teacher del Mundet. Y pues bueno, sí, hoy es 15 de mayo. Vamos en el día 135 del año. Nos faltan todavía 230. Ahí vamos. En nuestro país es el del maestro, pero internacionalmente es Día de la Familia. Entonces también interesante, ¿no? Todas estas estadísticas. Y bueno, rápidamente, un día como hoy, 15 de mayo, en 1928 fue la primera vez que se presentó Mickey Mouse, fíjate. ¿En serio? Ajá. No es per se su cumpleaños del ratón Miguelito, pero se presentó en Plain Crazy. Entonces, pues, fue un gran día, ¿no? Y en México, en 1931 se inauguró el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, un día como hoy. Interesante. En Estados Unidos, en 1940, se abrió el primer McDonald's en San Bernardino, California, por los hermanos Dick y Mac McDonald. Ok. Comenzó ahí su carrera. Y fíjate que algo triste, bueno, para recordar, en el 2010, un día como hoy, Gustavo Cerati sufrió el accidente que lo llevó a estar en coma hasta su fallecimiento en 2014. Pues grandes 4 emblemas años. de comunicación, un personaje Sí. como es Mickey Mouse, McDonald's con un gran logo, ¿no? Gran logo. Y Cerati un gran músico. Sí. Tres maneras sí. de comunicar muy potentes. Y- Música, humor Y viajes al aeropuerto. y logos y viajes. Fíjate que voy a echarme bueno, finalmente, perdón, es Santo de Isidro, Juan Bautista, Ruperto, Torcuato y Andrés. Ok. Fíjate que cuando estaba en la primaria, había concursos de poesía, de declamación, y un día, pues por algo me metieron, como siempre estoy hablando, yo creo que dijeron, este niño va a declamar, y me dijeron que tenía que recitar un poema. Y el poema que recité fue Adelante Maestro, que es de una poetisa mexicana, María Victoria Lara, y obviamente dije, lo voy a decir para que el maestro se sienta... Dignificado. Y por supuesto gané, Enaltecido. y gané. Ok. No porque lo hice bien, sino porque dijo un poema pues para el maestro, ¿no? Y se los voy a- Relacionista desde pequeño. Desde pequeño. Se los voy a declamar, pero rápidamente, ni siquiera voy a hacer ni nada, pero lo voy a leer, mejor dicho. Adelante, maestro. Maestro, no desmayes, pero sigue tu camino. La senda es trabajosa y llena de dolor. En cambio, es muy hermoso y excelso tu destino, pues llevas a las almas la ciencia y el amor. Amor hacia el que sufre, amor hacia el pequeño que apenas de la vida empieza a vislumbrar las máximas sencillas que grabas con empeño y que nadie en el mundo se las podrá quitar. La ciencia, que es antorcha de luces inmortales, que elevan a las almas y aclaran la razón. La ciencia que perdura en medio de los males, cual tabla misteriosa que brinda salvación. Maestro, ve formando con manos amorosas al México futuro que en ti debe surgir, al México que vibra con ansias generosas y que al oír tu nombre se habrá de descubrir. Bien. ¿Te gustó? Bien, sí. Yo también tengo maestros que me han marcado. Mi maestra de filosofía en preparatoria fue básico Ajá. en mi vida. Y pues bueno, ella siempre, además de, pues ya no hablar de filosofía, también hablar de literatura. Yo creo que siempre seguí las líneas y recomendaciones que ella me dio hasta la fecha. Entonces, sí, un maestro es incluso hasta maestro de vida, porque te da lecciones supuesto. que te marcan de por vida. Por supuesto. Pues vamos con nuestro lunes de ortografía, ¿no? Así Para es. comenzar la semana. Hoy tuvimos en redes sociales algunas que causaron un poco de risas a la gente porque la primera fue que en México nos acostumbramos mucho, por ejemplo, a Gaby le ponemos con Y, ¿no? Y en realidad debe ser con I latina o con I de puntito, como dicen algunos, porque los hipocorísticos deben ser con I de punto, ¿no? Entonces debe ser Mari con I, Cari, Susi, Tony. Jerry debería ser con I, pero como Jerry es un anglicanismo,
desde que es con G, con doble R. O sea, ahí a lo mejor lo vamos a pasar, y porque es mi apodo. pero en realidad debería ser, yo sí, debería ser con I. Bueno, no de hecho Y. se escribe con IE. IE. Así lo escribo yo. Ajá, bueno, ¿qué será? Es que también son un anglicanismo, sí, el yo sí. Ajá, pero bueno, otra cosa curiosa, ¿sabes cómo se llama el palito de la ñ? ¿Cómo? Porque le hacemos la N con palito, ¿no? Virgulilla. Ay, pensé que como Virgulilla. olita o algo así. Ajá, no. Techito, es como la ceja de la N, ¿no? Una olita. Exacto. Y bueno, la importancia de la tilde, ¿no? Que tenemos aquí, el te hace sudar, o él te hace sudar, ¿no? No nos olvidemos de... Ya vi tu cara. Empecé a sudar, justamente. Y unas expresiones que creíamos que eran incorrectas, pero están aceptadas por la RAE. Por ejemplo, imprimido, freído, un huevo está freído, whatsappear, amigobio, friki, subir para arriba, bajar para abajo. O sea, es también lo mismo la otra vez. La semana pasada. Ajá. Cómo se van aceptando, cómo los vicios del lenguaje terminan siendo aceptados por la Real Academia de la Lengua, porque es la evolución del lenguaje, para bien o para mal, ¿no? Porque es un reflejo de la realidad y pues hay que nombrarla. Exactamente. Y hay que oficializarla. Exactamente. Pues bueno, lo ponemos en nuestras redes sociales, estos consejos de ortografía. De acuerdo, y bueno, yo tengo el tip de la semana. Hemos estado hablando de inteligencia artificial y cómo pues puedes ahorrarte mucho tiempo en escribir un texto, ¿no? Uh-huh. Pero por lo mismo que hoy vamos a tener un gran invitado que es periodista de profesión, yo quiero dignificar ciertas prácticas como es la verificación y la corroboración de la información. Uh-huh. El ChatGPT, que está muy de moda por esta proliferación de la inteligencia artificial este año, en 2023, pues hace que cualquier persona pueda escribir incluso un ensayo. Y entonces, pero no perdamos de vista que el ChatGPT es un turbobuscador, es decir, busca lo que ya está en la web y hace cruces de datos. Claro. Pero como te he comentado anteriormente, yo he hecho algunas preguntas de datos históricos uh-huh. que conozco muy bien para ver qué tan cerca de la realidad está y sigue cometiendo muchos errores. Entonces, yo quiero, como tip de comunicación, es siempre vean con criterio y cuestionen lo que leen. Claro. Porque cualquier ciudadano lo sube en la web, ¿no? Que incluso puede pagarlo para que aparezca en el buscador arriba, quiere decir que sea correcto. Pero es que ni siquiera Wikipedia, porque tú puedes editar Wikipedia. Así es. O sea, contribuir. Y entonces, si no tienes información certera, la puedes poner mal. Eventualmente alguien lo notará, pero la inteligencia artificial es difícil que lo capte de entrada, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy banal, pero que pasa todos los días. Se puso muy de moda el ayuno. Y si tú buscas los beneficios del ayuno, uh-huh. ¿no? En el internet, fácil, las primeras 10 páginas lees sobre los beneficios. Pero si tú lees sobre, por ejemplo, te vas a una universidad, un estudio de una universidad, o te vas, por ejemplo, a lo que diga un medio reconocido, te podrás dar cuenta que pues a lo mejor el ayuno tiene varias contraindicaciones para personas que tienen condiciones ya existentes como el cáncer o tumores. O problemas de tiroides. O problemas de tiroides. El ayuno puede aseverar estas condiciones. Uh-huh. Y entonces el otro día en una comida informal, una persona que sé que practica ayuno se sorprendió de esto, ¿no? Porque evidentemente pues lo que ves en las redes sociales o más bien los influencers pues lo que ven es repiten lo que ven en las 10 primeras páginas de Google sin saber y recomiendan algo que una persona con una tumoración o un padecimiento como el cáncer pues puede aseverar sin querer. Claro. Por eso hoy más que nunca tenemos que ver con criterio y cuestionar todo lo que vemos. Todo. Entonces, como tips, pues es consultar siempre distintos medios de comunicación reconocidos o universidades reconocidas que tienen estudios de investigación o que tienen investigaciones a profundidad. Siempre preguntarse qué y quién y en qué momento lo está diciendo, porque a lo mejor puede responder a un interés económico. Recordemos que los medios pues son empresas también con intereses, entonces hay que siempre cuestionar quién lo está diciendo o si es una empresa de consultor o una consultoría quien está arrojando el estudio, porque puede que esté favoreciendo de manera indirecta a una marca. Uh-huh. Y bueno, pues una vez que hayas hecho la investigación, ¿quedaste satisfecho o todavía necesitas más? Es decir, si hay una ventana todavía de duda, no hay que dejar de investigar. Y esto lo digo porque todavía un beneficio del periodismo
es que hay un proceso de investigación, y eso es algo que lo vamos a ver con nuestro invitado del día de hoy. A diferencia de lo que dice un ciudadano común y corriente, o lo que dice un influencer o una red social, que no hay verificación, el periodista todavía, una de sus grandes funciones es verificar la información. Por eso cuando lo lee o cuando lo lees en un medio de comunicación, pues tiene mayor relevancia, ¿no? Porque hay un proceso de investigación detrás, y de esto se trata el periodismo. Y con este tipo de comunicación quiero comentarles que, bueno, el día de hoy pues tenemos el honor de recibir a Edgar Eslava García. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias. Buenos días. Quien es periodista con más de 20 años de investigación, es maestro también en periodismo y tiene experiencia en radio, prensa escrita, televisión y medios digitales. Para destacar algunos de highlights, o sea, para destacar algunas de sus experiencias laborales, él fue coordinador de información para la agencia de noticias del diario El Universal, fue coordinador del área de corresponsales de la agencia ahora extinta Notimex, y laboró para la redacción de Milenio. Ha colaborado también en la Hora Nacional y en la producción de Hechos Noticias de TV Azteca. Ha sido consultor para empresas y instituciones privadas, y actualmente es coordinador de la agencia de Radial Miria, plataforma de radio digital. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Entonces, vaya. Con esto nos vamos al primer corte. Vamos. Bienvenido, Edgar. Gracias, muy amables. Y ahora vamos a platicar ¿Qué contigo. programaza vamos a tener? No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Facebook, /Promo Estéreo. Instagram, @Promo Estéreo. Twitter, @Promo Estéreo. YouTube, Promo Estéreo. Muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón, debido a que no respeta las señales que tenemos como mismo. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre riesgo. Promo Estéreo, promoviendo buenos hábitos. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Continuamos en Antídoto. Pues estamos hablando sobre la evolución, o vamos a hablar el día de hoy de la evolución de los medios de comunicación en la era digital. Ajá. Y bueno, pues hoy tenemos un gran invitado, como ya vimos, Edgar Eslava García, quien es periodista con más de 20 años de experiencia. Y bueno, me encantaría, Jerry, que dieras pues una introducción de cómo han evolucionado los medios. Pues sí, y más que nada en México, cómo crecimos con estos medios, ¿no? Yo soy de los 70s, yo nací al principio de los 70s. Y en ese tiempo, pues, no había nada de oferta en los medios de comunicación, ¿no? O sea, yo crecí cuando tenías... Bueno, de entrada tenemos esas televisiones que le girabas a la perilla y cuando la apagabas hacía un puntito, ¿no? Y me acuerdo tanto de esa televisión porque yo era el control remoto. Mis papás, cámbiale, súbele, bájale. Córrele, siéntate, bájale. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos el canal 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 13. Y el 22 empezaba, ¿no? Ajá. ¿Qué pasaba? No había más que eso. No había otras opciones. No teníamos nada. O sea, entonces todos veíamos lo mismo. Fíjate que yo me acuerdo muy bien que los viernes que pasaba el camión por mí para ir al cole, la plática en el camino era el capítulo de la noche anterior de Los Duques de Hazzard. Y si no lo habías visto, no eras nadie. Yo veía Chiquillada los viernes a las 7. Sí, pero todos veíamos lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y Chabelo y Burbujas los domingos. Y en la tarde, siempre en domingo. Pero la comunicación estaba masificada porque todos veíamos lo mismo. No había para clases sociales ni para económicas. Todos veíamos absolutamente lo mismo. Hasta yo veía Cuna de Lobos a las 9 de la noche. Por supuesto, ese fue un caso muy notado, muy recordado, porque el día que termina esta novela y que Catalina Krill se suicida, México se paralizó. Y
sacaron las cámaras a la calle y decían, esto es Periférico y Viaducto, no hay nadie en la calle, porque todos están viendo cómo Catarina Krill se suicida, ¿no? Bueno, en ese momento no sabemos que se iba a suicidar. Pero cuando acaba Cuna de Lobos y empieza 24 horas con Jacobo Saludowski, él dice, ya podemos dormir en paz, Catarina Krill ha muerto. O sea, era tan importante un programa en la televisión, así que unía a los mexicanos. Que hasta el noticiero estelar lo comentaba. Por supuesto, sí. Y de hecho al día siguiente hubo carteles de Catarina Krill pegados en la calle que decían, Catarina para presidenta. O sea, de cómo una simple novela de televisión tuvo esa repercusión en la sociedad mexicana, porque todo estaba masificado, todos veíamos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya como en los 80s llega un sistema de televisión por cable, el primer sistema de televisión por cable, y entonces algunas personas empiezan a comprarlo. Entonces, sigue habiendo esta misma masificación, pero ya hay yo ya voy más adelante que tú, ¿no? ¿Viste Los Duques de Hazzard? Sí, pero yo veo en otra temporada que no llegó a México, ¿no? Yo lo veo en inglés, ¿no? Entonces ya empieza así como a subir un poquito de categoría. Y empiezan a haber programas que en México nunca llegaban y empieza a separarse un poco la comunicación. Pero con los menos, ¿no? Vamos a decir 1%. Pero luego llega la antena parabólica y también el 1% tiene una antena parabólica y decías, no, pues yo vi la película que ni se iba aquí en el cine. No, ya la vi la semana pasada en la antena, ¿no? Entonces empieza a abrirse y cada quien ya empieza por extracto social o económico a tener diferentes medios de comunicación para ver lo que veían. Y también la gente empieza a ver noticias del mundo, que antes no tenías acceso, ¿no? Empieza a ver noticieros de Europa, que pues antes no podías. Entonces empieza a tener más información. Ahora, no había internet, todavía era en el horario en que pasaban, hasta que de repente pues aparecen ya el sistema de internet y empezamos a ver en YouTube algunos programas, pero de repente ya empieza este milenio y ¡pum! Netflix, ¿no? Y como todo el mundo, ¡wow! Y esto antes veíamos el tele on demand, que podías comprar tu película, ¿no? Y la veías. Pero esto ya es un sistema completamente novedoso y la gente, o sea, todos decimos, esto revoluciona la forma como vemos televisión. Y si seguimos medio ligados, porque estás viendo otra serie, sí, pero no me digas porque voy en el capítulo 1, tú vas en el 8, no vais a spoilear como creamos esa palabra, ¿no? Desde que hay estas cosas. Y entonces de repente hacen un experimento en México y funciona perfecto. Sacan la serie de Luis Miguel, que es un ídolo nacional. Todos queríamos ser como él, o todas querían con él. O sea, a pesar de que no te gustara sus canciones, todos sabíamos su música. En todas las fiestas se bailaba Luis Miguel. O sea, fue un ídolo en México. Más, hasta internacionalmente. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos ponen el capítulo todos los domingos a las 9 de la noche. Lo sueltan, ¿no? Para que lo puedas ver. Yo me acuerdo que tardé en empezar a verlo. Era mayo y me voy a comer con unos periodistas y la plática era la serie de Luis Miguel. Dije, tengo que empezar a verla porque no me perdí en la plática. ¿Qué pasa? Otra vez estaba masificado. Pero ya no era como antes que decías, vámonos porque te va a empezar mi novela. No, lo podías ver a las 11, a las 12 o en la mañana del jueves, del lunes. Pero si no lo veías, decían que llegabas a la oficina como si en blanco. No podías comentar. De hecho, cada capítulo traía una canción en específico y reportaba Spotify que subía en un 5,000% la escucha de esa canción al día siguiente, porque entonces en la mañana al camino a la oficina la ponían, ¿no? Entonces, el impacto que logró esto fue que la gente volvió a unirse. La gente quiere estar platicando sobre los mismos acontecimientos, las mismas noticias, ¿no? Entonces, a pesar de que ya estábamos tan dispersos, nos vuelve a unir, ¿no? Como sociedad. Y bueno, funciona muy bien. Y de repente sacan este experimento que se llama Black Mirror. No sé si lo vio alguien, pero es una película en donde tú escoges la película. O sea, tienes el control remoto y el protagonista se va a subir a un camión y dice, se detiene la película y te pregunta, ¿a cuál camión te subirías? ¿Al que va al sur o al que va al norte? Entonces con el control decides y la película se va por ahí, entonces sube o sea, tú vas decidiendo la película. Se hizo una película de culto porque había muchísimos finales y muchísimas formas de verla. Dicen que la más sencilla te tomaba verla 1 hora, pero la más larga 3 horas porque te ibas por todos los vericuetos de la película. Y entonces la juventud dijo, esto es el hilo negro. ¿Cómo llegaron a esto tan fantástico? ¿A quién se le ocurrió esta maravilla? ¿Y qué crees? En los 70s, cuando me traían mis libros de España, había unos libros que se llamaban Elige tu propia aventura, que era exactamente lo mismo. Ibas leyendo, era un vampiro, y de repente se empezaba a abrir el sarcófago y decía, ¿qué haces? ¿Corres o te quedas? Si corres, ve a la página 36, si te quedas, quédate a la siguiente página. Ya existía, no hay nada nuevo bajo el sol, ya la comunicación existía de esa forma. Lo que pasa es que van haciéndolo en otras plataformas y de otra forma y la gente cree que es algo súper novedoso. Pero la verdad es que la cambia el formato, pero no el fondo. Exactamente.
Así son los medios de comunicación y así es la información. Por eso hoy tengo tantas preguntas para nuestro invitado, porque siempre que doy los cursos les explico a los voceros cómo funcionaba un periodista en los 80s, ¿no? Que no había redes sociales, tenía que hablar por teléfono con su editor, corría por buscar una noticia, llegaba a tener que escribir a la redacción la noticia y podía hacerlo y le podía cortar al editor la mitad de la noticia porque no cabía. Si de repente había una notición, pues adiós tu nota, ¿no? Te la quitaban y perdía, pues a veces ya no perdía, no tenía valor porque un día después ya no servía. A lo mejor antes las noticias tardaban muchísimo en llegar a la gente porque era un periódico que imprimía en la noche y llegaba en la mañana. Hoy es inmediato por las redes sociales. Pero ¿cómo ha cambiado todo eso? ¿Cómo ha evolucionado? Y la verdad es que tengo muchísima curiosidad de que nos platiquen un día, porque yo lo platico a lo poco que sé, pero alguien que lo vivió y que sabe cómo era un día a día en esos tiempos, vamos a poner en los 80s, ¿no? Con el periódico Universal, en los más importantes, cómo se vivía esto. Estoy súper contento de que platiquemos hoy. Pues ¿por qué no empezamos con la entrevista del día de hoy y que nos platique, Edgar, pues cómo era ser periodista? Exacto. En los 80s. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos Gracias. días. Muy contento y emocionado de escuchar esa semblanza breve de pues prácticamente 150 años de evolución de los medios de comunicación. ¿Qué tal? Pues platícanos, como ya dijo José en los medios que has estado, pero me gustaría que rápidamente nos digas cómo llegaste a ser periodista, por qué te interesó ser periodista y cómo funcionaban los medios de comunicación en ese tiempo, que eran mucho más dirigidos. Alguien que cubría negocios, no cubría salud ni cubría espectáculos, no estaba muy bien en su papel y sabía. Ahora invitas a un periodista y a lo mejor era de espectáculos y lo invitas a salud y tienes que explicarle todo porque pues obviamente no tiene ese conocimiento. Pero antes estaba muy especializado y eso creo que ayudaba muchísimo, ¿no? Las notas eran larguísimas. Antes leías un artículo en el periódico, te pasa a la sección 2, página, era larguísimo. Ahora son mucho más pequeñas. ¿Cómo fue todo eso? Pero vamos a comenzar por el principio. Claro. Pues ante todo, muchísimas gracias por este espacio y por esta oportunidad. Siempre me emociona mucho compartir, ¿no? Y hoy en día, pues parte de mi instrucción y de mi misión es justo compartir con nuevas generaciones de periodistas y de comunicólogos, ¿no? Y pues me remito a mi niñez, que fue cuando me surgió la pasión por los medios de comunicación. Para mí esa caja mágica que ahora prácticamente ya es desconocida para las generaciones, fue la motivación para incursionar en el mundo de la comunicación, que es, para mí esa caja mágica se llama, pues para mí el símil sería este espacio en donde estamos ahorita, en donde decía de dónde salen esas voces, de dónde salen esas intenciones, de dónde salen esos cambios de ritmos, digo, sin tener noción de todo ello, que es la radio, ¿no? La radio fue la que me motivó justo a querer ser periodista y a querer ser comunicólogo. Todavía desconocía el término. Sin embargo, pues deben saber que en su momento, pues como comentan, la comunicación ha sido siempre evolutiva y había un perfil del comunicólogo y había un perfil del periodista cuando me tocó. Digo, yo comencé en los medios de comunicación en los 2000, ¿no? Sin embargo, ya me siento afortunado porque tuve esa transición entre la comunicación convencional y la comunicación digital, y me siento afortunado porque justamente me tocó todavía esa parte de, yo diría, de rigidez, pero de rigidez que hoy en día considero que es necesaria para la elaboración de la información, ¿no? Pienso que en el camino de la evolución de la comunicación, bueno, pues evidentemente se fue devaluando y se fue degradando la función del comunicólogo y del periodista bajo los criterios que antes nos decían. Bueno, pues hay eminencias de la comunicación y del periodismo de las cuales hay que aprender. Y todavía me tocó esa parte, ¿no? Muy rígido, digo, para quien me conoce, o sea, también un gran desafío personalmente, ¿no? Porque yo digo, hoy en día me dicen es que yo no veo a esa persona, pero yo soy una persona muy introvertida, muy tímida, y disfruto mi timidez y ser introvertido, porque justo se convirtió en un desafío para mí, porque pues si no estaría aquí, ¿no? Y no habría logrado el consolidar sueños que para mí eran sueños, pues como el después estar adentro de esa cajita, ¿no? Y que es descubrir de dónde salían esos sonidos. Más que rigidez, a mí me gustaría decirlo rigor. Había rigor correcto en los procesos de validación, de investigación y tal. Y bueno, antes de empezar el programa, nos comentabas de una anécdota sobre la primera vez que se enfrentaron a, pues que una red social informó sobre algo de manera inesperada. Claro, es que, bueno, pues platicabas aquí, Jerry, de cómo te imaginas que era un día a día en un periódico, pues sobre todo en un periódico, ¿no? La magia y el aroma que desprende
ese papel que a mí me sigue encantando y me sigue fascinando, pero que bueno, pues es evidente que se ha perdido toda esa intención y atracción por el papel. Pero esas sinergias dentro del espacio, que es un espacio de redacción, pues nos llegó a bote pronto en el 2010. En 2009 nos invitaron a fin de año, todavía diciembre de 2009, nos invitaron a la presentación de lo que era ya oficialmente Twitter, ¿no? Aquí en México, porque llega a México en 2009 ya de manera oficial. Y en 2008 empezó YouTube, ¿no? O, más hacia atrás hacia todavía atrás, YouTube. 2006, sí, fue primero, yo creo, luego sí. Facebook y luego... Es correcto. Sin embargo, bueno, nos invitaron a un foro justo en el TEC de Monterrey para platicar ya lo que fue en el mes de abril. En diciembre nos invitan a este foro para darnos a conocer, bueno, qué posibilidades veían del Twitter, ¿no? Y había jefes de información, había editores que estaban, bueno, pues obviamente dando su perspectiva del fenómeno. Y en abril nos llega este tweet, era un sábado. Tú trabajabas en el Universal. En el Universal, sí. Y yo, pues, me siento afortunado porque, pues, he tenido la oportunidad, y ahora ya no aplica, pero en su momento, pues, era yo un editor muy joven, ¿no? Piénsenle que, pues, en ese entonces, cuando yo empiezo de ser editor, bueno, pues, lo inicio en Notimex. Pues a mis 25 años ya tenía un equipo a cargo de coordinación de información. Pues, bueno, me siento muy afortunado porque pues el camino me fue llevando así, no es que, bueno, yo sí pretendía tener ¿Qué temas cubrías en ese entonces? Cuando llego a Notimex, yo traía la instrucción de radio, justamente le mando un saludo a nuestros amigos tanto de la Hora Nacional como de Radio Universidad. Ahí es donde comienzo en reportear, que pues deben de saber que, digo, al menos en el camino que me tocó y de muchos compañeros, cuando tú llegas de nuevo y novato, yo llegué en los 2000 a hacer servicio social en Radio Universidad. Me asignaron el área de cultura, ¿no? Que digo, hoy en día me parece que requiere un gran bagaje y una gran construcción el ser reportero de cultura. Sin embargo, en ese momento era considerado como que, pues es lo que queda, ¿no? Y entonces es lo que te asignamos. Y híjole, yo no podría ser reportero de cultura. Fíjate, o sea, ¿no? Pues yo creo que no. O sea, da lo mismo si me dicen cultura o finanzas. Que eso es, sí, también muy peculiar, por supuesto. Y en esa oportunidad, bueno, pues en Radio Universidad tuve la primera oportunidad. Estaba el presidente Fox y un día la reportera que cubría la fuente de presidencia, pues enferma, en unas vacaciones enferma, y había muy poco personal porque estaban de vacaciones. Y entonces dijeron, Edgar, pues hay una cobertura del presidente en Puebla. Y yo sí recuerdo muchísimo esas etapas porque de ahí tú te vas desmarcando y te vas distinguiendo o quedando, ¿no? Deben de saber que yo he trabajado mucho para decir no. Me cuesta trabajo decir no, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy en día creo que es importantísimo como tip el saber decir no. Sin embargo, en ese momento, pues era también, si decías no, te quedabas fuera. Y hubo muchos desafíos, sobre todo tus primeras veces. Ustedes saben lo que implica la primera vez para todos, ¿no? En aquella ocasión cuando me asignan la cobertura de presidencia, pues para mí fue un éxtasis, ¿no? O sea, fue una magia. Yo trabajé en comunicación de presidencia. Mira, pues entonces no me dejaban pasar. No, hubo una cobertura, se inauguró el TEC de Monterrey de Puebla, y entonces fue el presidente a hacer la inauguración, y pues a mí nunca me dijeron que había la fuente de presidencia y que había que estar dado de alta en la lista de medios, y que los reporteros ya estaban todos totalmente pues ahí perfilados y con su credencial y todo este asunto. Y bueno, pues fue mi primera experiencia y fue también mi primer desafío, porque díganme cómo le hice, pero yo dije, si me regreso sin información a mi redacción, pues me van a decir, pues no funcionas, no sirves, ¿no? Pues tendrías que ir a entrevistar al presidente y tienes que traer el audio. Y afortunadamente pues nos colamos ahí entre las rejas del TEC de Monterrey y pudimos entrar ya esa habilidad, y ahí es donde les puedo decir que pues considero y empecé a afirmar que el periodista somos camaleones, ¿no? Somos Así camaleones, es. nos mimetizamos. Y entonces mucho. ya en el Universal trajiste ese tema, o sea, es decir, era política nacional lo que estabas cubriendo. Empiezo a perfilar política, empiezo a perfilar, bueno, en Notimex se da una circunstancia también muy curiosa, porque pues yo entré con un equipo de personas que en ese momento pues tenía mucha fuerza en el sector gobierno, ¿no? O sea, mucho vínculo. Entonces también eso, debo reconocer, influyó para que tuviera un impulso muy rápido dentro de la estructura. Y lo que buscaban era un proyecto piloto en Notimex que fuera resarciendo ciertos vicios que habían en la agencia.
a nivel interno, porque pues la agencia de Notimex en ese momento tenía varias regiones, eran 5 regionales, ¿no? Me refiero al área de corresponsales, y entonces yo ahí entro en ese paquetito. Me empiezan a impulsar, empiezan a ver que pues hay ganas y hay intención y hay mucha receptividad de aprender. Entonces yo siempre he sido muy esponja y me junto mucho con la gente para aprender lo que conoce, y cuando me comparten pues trato de sacar lo más posible, siempre aprendes. Entonces, a mí me gustaría que regresáramos al tema, ahorita regresamos a Notimex, del tema del tweet, ¿no? Sí. Para terminar de contar esa anécdota. Sí, ¿no? Es correcto. Estabas ya en el Universal, tocabas temas de política nacional, ¿no? Sí. Y pues en 2009, bueno, van a la presentación, y en abril del 2009 sale un tweet. Cuéntanos de esa anécdota y qué pasó. Pues ya estábamos hablando del contexto de por qué la política. Bueno, pues eso fue lo que me dando el periodo de política. Empiezo a tener ya especialización en política y en seguridad, ¿no? Y se llega a ese tweet, y pues justo englobaba política y seguridad. No, pues decía algo así como, no encuentran al jefe Diego, ¿no? O sea, nada más pues, 140 caracteres, no encuentran al jefe Diego, ¿no? Y pues ahí, bueno, pues era un político cercano al jefe Diego. Obviamente muy poca gente tenía Twitter en ese momento, ¿no? Quien lo tuvo dijo, oigan, pues hay por ahí este bomberazo, hay que investigar. La fuente que llevaba PAN en ese momento, pues Partido Acción Nacional, empieza a investigar, no hay nada de este lado. La gente que llevaba presidencia también se empieza a mover ahí en el asunto del poder, no hay nada, y pues bueno, pues empiezan a mover todos por diferentes vías para tratar de indagar el asunto, y todos, pues no hay nada, ¿no? Entonces empieza ese debate de será verídica esa información que tú puedes poner en un tweet. Yo debo de confiar en ti por lo que estás escribiendo. ¿Qué me garantiza que eso que tú pongas tiene una credibilidad, ¿no? Y bueno, pues ya obviamente en ese momento fue todo un debate que nos llevó, pues yo diría más o menos, pues desde ese momento a la evolución que ya fue muy rápida de los medios. Claro. Pues básicamente un año para que ya Twitter se considerara no una fuente de información, pero sí una herramienta referente de lo que podría ser un indicio de que algo estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces esa transición. Redes sociales empieza a ser, yo creo que el quinto poder. Es correcto, el sexto ya. Porque pone jaque al funcionamiento de los medios de comunicación. Sí, por supuesto. Incluso, bueno, pues a nivel interno, pues un gran debate, porque había quien pues defendía que esa era decían ya no es el futuro, ya es el presente del periodismo, y hay quien decía, esto no puede ser, o sea, nosotros somos periodistas de antaño, llevamos años cotejando, investigando, yo no le voy a creer a una máquina, ¿no? Yo no le voy a creer a una cierta pantalla. Resistencia, Es ¿no? correcto. Justamente porque dentro de los procesos del periodismo, pues está la fuente, ¿no? Tomar en cuenta una fuente oficial. Es correcto. Y en ese momento, pues un tuit no era considerado una fuente oficial. Es correcto. ¿No? Y hoy en día sí lo es, ¿no? Incluso hasta un presidente o un jefe de Estado puede dar una condolencia oficial a través de un tuit. Sí, ¿no? es correcto. Ya hoy en día, bueno, pues también cambiaron mucho los procesos justo por pues esa posibilidad de hacer notas desde mesa, decimos, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué proceso rescataríamos del antiguo periodismo a hoy, que ya existen las redes sociales y una proliferación de la digitalización? ¿Qué procesos rescatarías que hoy prevalecen y que debieran de quedarse intactos? Pues se ha convertido en un desafío. Pienso que estamos en un momento de muchísima posibilidad de acceder a información estando en un sitio, y de ahí investigar e indagar cosas que están pasando fuera de nuestras fronteras incluso. Pero sin embargo, bueno, pues esa inmediatez también se ha convertido en una necesidad del ciudadano. Entonces, como medio de comunicación, pues la gran posibilidad es que inmediatamente puedes ya tener la información y no tener que estar cotejando todavía como lo hacías anteriormente, ¿no? Sin embargo, ese proceso de informativo, pienso, o sea, de las grandes bondades que tiene es que, pues, prácticamente te enteras de todo en el inmediato, ¿no? Sin embargo, yo sí le veo muchísimas contras en el sentido del que estoy publicando, ¿no? Hoy en día, yo me acuerdo, pues antes el salir a dar el fe de ratas, que ya ni existe hoy en día como tal el concepto, ¿no? Pero el salir a dar el fe de ratas era prácticamente pues el acabose de un periodista, porque pues a nivel interior pues se podría significar el despido de un medio, ¿no? Y ya te queda un prestigio ya dañado para otros medios, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues puede ser errónea alguna información que pusiste y ya no hay, pues yo diría que el ciudadano mismo ya no cuestiona tanto si, oye, pues me dijiste, nos llegó a pasar, ¿no? O sea, un accidente en Veracruz, recuerdo muchísimo, decían que son entre 45 y 60 muertos los que hubo cuando se fue a un barranco un autobús, que llevaba peregrinos.
Y pues resulta que pues las diversas fuentes daban diferentes números de muertos, y pues al llegar ya el momento, eso todavía fue en Notimex, al llegar a la última edición de la nota de ese caso, pues resulta que habíamos terminado, creo que el día como por 51 muertos, y después pues, tuvimos que revivir a algunos, ¿no? Decíamos, es que hay que revivir a los muertos, ¿no? Porque ¿cómo te disculpas, no? O sea, ¿cómo aclaras? Y estas aclaraciones antes eran, o sea, pues, algún jefe alguna vez nos dijo, ¿no? Es que todo se puede decir, el asunto es cómo, ¿no? Y tú puedes corregir, pues, de manera susceptible y sin decir me equivoqué, pero pues obviamente estás haciendo una corrección. Hoy en día yo creo que las redes sociales, bueno, y la comunicación es tan rápida y tan masiva que, pues, prácticamente ya no hay esa disculpa con la audiencia. No, porque el riesgo es que una vez que está en la web, prevalece por la eternidad. ¿Y cuánta correcto. gente pues baja el tweet, pero alguien ya lo vio, hizo una captura? Exactamente. Y entonces ya no se puede resarcir o disculpar porque alguien ya capturó ese momento y Es por más correcto. razón tenemos que tener cuidado en que subimos. Sí. Vámonos a un corte. Sí, y ahorita regresamos. Me encantó lo de que cómo murió la fe de ratas. Ya no hay. Ya no hay. Claro. Ya no hay. Pues vámonos a un corte. Jennifer en los controles. Muchas gracias. Esto es Antídoto. Gracias. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Antídoto. El consumo local hace referencia al esfuerzo en conjunto por construir economías basadas en productos de la misma comunidad o país. Es decir, comprar y vender localmente promueve el flujo económico de las personas que vivimos en la misma. Por tanto, la próxima vez que tengas la oportunidad de comprar un producto local, no lo pienses dos veces y recuerda que haciendo esto generas confianza, convivencia y una economía dentro de tu comunidad. Promo Estéreo, a favor del consumo local. En todos lados y a toda hora, promoestereo.com, siempre para ti. En la oficina, en el tráfico, en el baño, en tu habitación, en la habitación de alguien más. En la escuela, en un bar, en un puente, en tu coche, en mi coche, en el metro, en el cine. ¿En el cine? Sí, hasta en el cine. Escucha promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón, debido a que no respeta las señales que tenemos como mismo. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre riesgo. Promo Estéreo, promoviendo buenos hábitos. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Antídoto. Pues regresamos a Antídoto. Hoy lunes 15 de mayo, Día del Maestro. Y día de aprender. Uy, sí. ¿No? Porque es un binomio. El maestro enseña y pues siempre hay un receptor que aprende, y el día de hoy estamos aprendiendo mucho de comunicación. Es un tema que nos fascina y pues bueno, justamente nos quedamos en que pues ya no existe fe de ratas, ¿no? Ajá. Efectivamente, por eso hoy más que nunca debemos ser muy responsables con lo que ponemos en la web, porque lo que se sube en la web prevalece y ya no hay forma de bajarle. Es decir, ¿cuántos casos hemos visto de bullying en internet, por ejemplo, y de años que pasan las familias del afectado para que se baje la información de la red? E incluso a veces Google tarda hasta 5 años en bajar información
que afectó a una persona. Entonces, hoy más que nunca, yo creo que entre más inmediate de información, entre más difusa, sí, ¿no? Sí. Se vuelve la información, pues más responsables tenemos que hacer con lo que emitimos. Por eso creo también pues importantes espacios como estos en los que nos tomamos en serio el aprender el quehacer de la comunicación. Y pues bueno, pues continuamos con la entrevista. Tú tenías una pregunta, Jerry. Sí, yo quiero entender, o que nos platiques la diferencia entre al principio, hace unos 20 años, cuando escribías una nota que tenía muchísimo más caracteres de las que tienen ahora. Uh-huh. La gente todavía te tomaba más tiempo para leer. Y ahora, ¿cómo lo haces? Porque cómo ha evolucionado esa forma del periodismo que se volvió tan inmediato, y cómo una nota desaparece, o sea, pierde interés en horas, ¿no? ¿Cómo escribías antes y cómo escribes ahora? Claro, pues deben de saber que esa magia de las redacciones hoy ya no la veo, ¿no? Prácticamente tú veías cómo pasaban así como los pasillos del metro, los editores, los correctores de estilo, los secretarios de redacción y el jefe de información y el coordinador de información. Y justamente el escribir una nota antes implicaba muchos procesos de esas características en donde el origen era el reportero, ¿no? En ocasiones siempre pues, nos generaba curiosidad cómo se pensaba que el reportero era el unitario de la información, y cómo detrás de ello había, hoy en día ya no hay tantas manos detrás de corrección. Pero pues antes el reportero pues era el primero que vivía el desafío, porque pues no tenía internet en su móvil, por ejemplo, ¿no? Pensemos que a mí ya me tocó todavía que ya estaban los cafés internet, ¿no? Que a lo mejor hoy en día ya ni desaparecieron. Ya desaparecieron, pero buscabas un café internet más cercano de donde estabas generando la información, se tocaba un evento, y si te llamaban por teléfono, que también el celular en ese momento era, se te iba la señal y oye, pasó esto, hay que investigar. Pues corrías a un café internet, o corrías a la institución, o corrías a la zona del conflicto, o de la generación del hecho que se estaba ahí suscitando, o el indicio de que algo estaba ocurriendo. Y ese era el primer desafío para el reportero. El reportero, a su vez, bueno, pues me tocaba vivirlo más desde la mesa de redacción. Pues el reportero te llamaba y te decía, ¿sabes qué? Pues ya tengo la nota, ¿no? Pero pues en ese momento el capturar y todo ello todavía era considerado como muy innecesario, porque se podría perder el proceso del tiempo. Entonces te decía, pues vas, ¿no? A ver, pues pásamela, ¿no? Y entonces pues, tú ya estabas redactando en la mesa, y el reportero dándote los datos, entonces tú ya le dabas forma en la redacción, ¿no? Y entonces él se convertía en un gran equipo. Tú ya tenías la nota como coordinador de información, y entonces la pasabas a tu jefe de redacción para que la revisara, y el jefe de redacción, cuando se trataban de cosas muy delicadas, pues le pasaba todavía al director general incluso, ¿no? Entonces había mucho cotejo de datos, había mucha verificación de datos, cuidado de la gramática y cuidado de la puntuación. Yo creo que era fundamental esa parte. Hoy en día a mí me entristece ver cómo pues incluso ya no se usan puntos finales, ya no se utilizan comas, ¿no? Para nosotros era fundamental nos instruyeron así, el punto y la coma, el punto y final, el punto y seguido, la cabeza, pero los balazos, ¿no? Siguen siendo fundamentales, ¿no? O sea, yo leo post que no tienen puntuación y ya no le creo. Mira, o sea, sin embargo, bueno, sí. Debes saber, bueno, pues a mí me tocó ser formado, pero también después me tocó ser formador de generaciones de periodistas, que les mando un gran saludo. Ellos ya no, hay cosas que, bueno, tú cuando llegabas antes a tratar de hacer opiniones en una mesa de redacción, pasaban 2-3 años para que te soltaran una nota y pudiera ser publicada, porque pasabas por todo un proceso de selección y de revisión. Hoy en día tú llegas a una mesa de redacción y pues, los jóvenes aportan muchísimo. Sin embargo, si no los guías, ellos ya se van con esos vicios, y entonces a la semana y media, 2 semanas, ya el joven ya está despachando la información. O sea, ya no está pasando por un proceso de revisión, y entonces por eso vienen las imprecisiones en ocasiones, y no es que el joven esté inadecuado, es que desafortunadamente los medios también, pues vino la severa crisis económica de los medios, donde ya no puedes tener 4 o 5 personas, sino una hace todo lo que hacían 5 o 6 antes, ¿no? Claro. Así es, y ahora las redacciones, lo digo como publicacionista, pues las redacciones ya no pueden enviar a un reportero al evento, ¿no? Sí. Porque está cubriendo otras fuentes, o 5 fuentes al mismo tiempo. Sí. Y entonces, pues también se digitaliza la presentación de la información al reportero, y cubre ya de manera digital. Sí. Esa es otra de las transformaciones. Otra pregunta que yo te quiero hacer, porque no podemos dejar de hacerla, es algo de coyuntura, y es que pues la semana pasada se anunció
que Notimex pues ya se cierra de manera oficial. Y tú, bueno... El fin de una era, qué barbaridad. El fin de una hora, coordinaste el área de corresponsales en Notimex y no puedo dejar de preguntarte, ¿qué opinas pues sobre la desaparición de Notimex? Pues ante todo mucha tristeza, ¿no? O sea, digo, como persona mucha tristeza, como profesional de la comunicación, pues incertidumbre y preocupación, ¿no? Desafortunadamente, digo, una circunstancia que a lo mejor trasciende a lo que es la mera información, lleva a la desaparición de prácticamente la ventana de México al mundo, pues como tal el reflejo de lo que ocurre al interior de México. Y bueno, pues se dice que ya no es necesaria una agencia de comunicación de estas características para dar a conocer el mensaje de un país. Sin embargo, bueno, pues hay ejemplos muy característicos a nivel mundial en donde efectivamente siguen habiendo agencias del Estado, ¿no? Para poder transmitir información, obviamente con las características informativas que ello implica, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que comentabas de, pues que digo, y siempre lo comentamos, ¿no? O sea, cuando tú dices medio de comunicación, la gente dice están comprados, tienen línea, les tiran línea, etcétera, y nosotros le decimos sí. Un medio de comunicación debe de tener una línea, esa es mi afirmación personal, ¿eh? Un medio de comunicación debe tener una línea. Por supuesto. Promo Estéreo tiene una línea, y tiene una línea, ¿por qué? Porque es la línea, es la guía de contenidos de lo que va a ser, ¿no? Y por supuesto que Promo Estéreo funciona como cualquier otro medio de comunicación, si es privado, pues es una empresa, y por supuesto que como empresa todas las empresas tienen intereses. Y que sigue ciertos valores, una misión, un propósito. Es correcto, entonces pues el tener a una agencia de Estado, pues por supuesto que te permitía dar una perspectiva de lo que era México, y que hoy pues desafortunadamente para grandes periodistas que ahí estuvieron y que me forjaron, pues desaparece pues para mí el referente de lo que era pues tener una agencia que aparte era muy competitiva a nivel internacional, era una de las que llevaban mano a nivel Latinoamérica en cuestión de permear información hacia el exterior, ¿no? Me da mucha tristeza, claro, que se desaparezca. ¿Cómo ves ahora, perdón que te interrumpa, es decir, pues las mañaneras, que se convirtió ya pues en un medio de comunicación, ¿no? Versus una agencia. Es decir, ¿cómo ves las mañaneras como una herramienta de comunicación del propio jefe de Estado? Claro. Versus tener pues una agencia que coteje o que legitimice lo que se dice en un espacio así. ¿Cómo lo ves? Pues centralización, ¿no? Ha habido un gran desafío como periodistas para poder obtener información. Obviamente pues todo se mueve ahí, y digo todo es un decir porque pues también pienso que los medios de comunicación le hemos dado muchísimo valor a ese espacio informativo, porque antes pues o sea las notas del poder pues cotejabas a los secretarios de Estado, cotejabas a los directores de área, o sea había múltiples voces de origen de la información, y se concentra en una sola, ¿no? Yo creo que es un gran desafío para el sistema político mexicano el poder volver al modelo de información en donde, bueno, pues nuestra responsabilidad como periodistas es cotejar en diferentes fuentes, y hoy pues prácticamente pues le estamos confiando a una sola voz la información que se nos transmita, ¿no? Y pienso que ahí ya no estamos cumpliendo a veces como medios de comunicación el cotejar otras vías, porque evidentemente, bueno, pues hay una circunstancia ahí volvemos de intereses, pues de un sector político que busca que se dé un mensaje, pero nosotros como medios pues podemos tener alternativas, ¿no? Y en ese sentido pues por eso pues magnífico tener espacios como en el que estamos ahorita, y esa misma necesidad de tener contenidos de estas características fue lo que nos llevó a juntarnos entre un grupo de profesionistas de la comunicación para generar lo que hoy en día pues es nuestro gran orgullo, que es la plataforma radial, que es una plataforma hermana muy que comparte muchos dolores, pero también muchas satisfacciones, como lo puede seguramente ser Promo Estéreo, en donde los mensajes pues no solamente se transmiten en una sola vía. Hoy en día, bueno, pues ya es una audiencia totalmente segmentada, ¿no? O sea, nosotros decimos, luego te dicen, no, pues es que me siguen 1 millón de personas en un medio de comunicación, etcétera. Sí, bueno, te sigue 1 millón, pero ¿cuántos realmente tienen ese interés del contenido que tú estás sacando y va a la profundidad de ese contenido, ¿no? No solamente estoy dándole me gusta, etcétera, sino participo, interactúo, cuestiono, y nosotros decimos, bueno, hoy en día tenemos esa gran posibilidad de que la audiencia te cuestione, y te cuestione de manera directa, cosa que antes no pasaba muy cercanamente entre los medios convencionales. Es correcto, ya es directo. Sí. ¿No? Si pudieras darle un consejo a la audiencia en general, ¿no? Es decir, un ciudadano común y corriente, ¿qué consejo le darías en cuanto a la información que debe consumir? Hay tanta
tanta oferta de fuentes de información, redes sociales, la página digital de un medio, televisión, ¿no? Para los que todavía vemos noticias en televisión, podcast, ¿no? ¿Qué consejo darías en cuanto a la selección de fuentes de información para estar al día? ¿Qué consejo darías? Por supuesto que los medios convencionales siguen teniendo mucha credibilidad, la han construido a lo largo de 100 años de evolución en México, en el mundo. Claro. Entonces, esa es una fuente totalmente verificada de información, ¿no? Obviamente la persona, ¿no? O sea, ¿a qué persona es a la que me estoy dirigiendo a darle credibilidad a algo que estoy mencionando? Digo, lo hemos compartido en foros. O sea, a mí en realidad me preocupa muchísimo, y lo comentabas hace un instante, cómo la reputación de una persona se puede ir a la borda en un segundo, ¿no? Y hoy en día, pues digo, hablando mucho, por ejemplo, de cuestiones de género, pues me llama mucho la atención cómo podemos destruir a una persona, a veces nada más por un tuit de una persona que a lo mejor le dio una línea editorial a una fotografía, y la compramos como válida, ¿no? Y la adquirimos y la compartimos y nos convertimos en jueces de esa persona, y pues verifiquemos, ¿no? Yo sí los invitaría mucho a verificar, ¿no? A cuestionar, a preguntarnos quién está sacando esa afirmación, ¿no? Esa sentencia de una persona, de un fenómeno, de una empresa, ¿no? Lo hemos vivido con algunas empresas también, ¿no? Donde sale una fotografía de, pues, alguna empresa de hamburguesas, y sale un gusano ahí en la hamburguesa, y entonces dices, no, pues no, ya no compres esa hamburguesa, ¿no? Y dicen, no, sí, está sucia, está cochina, etcétera. Todos hemos caído alguna vez. Pues, bueno, la verdad es que creo que a lo mejor no en compartirla, pero sí. Correcto, ¿no? Dices, bueno, pero es que ya cuando compartes ya estás formando partícipe de ese proceso de comunicación, ¿no? Y es que es una forma de convivir. Por ejemplo, el chat en la pandemia, el compartir información, muchas veces era algo que te unía. Más allá del contenido de esa información, era algo que se volvía incluso hasta una acción para compartir de carácter emocional. Sí, por supuesto, ¿no? Es una sensación de bienestar, ¿no? De bienestar. O sea, hoy en día, digo, en la parte altruista, por ejemplo, pues consideramos ser un medio de comunicación que va a la búsqueda en el caso de Radial hoy día, de impulsar y de motivar y de accionar en pro de grupos vulnerables que, pues, a lo mejor a veces no tienen las ciertas oportunidades que requieren y que deberían tener. Sin embargo, hoy en día como ciudadano a veces dices, tal persona necesita tal ayuda, ya, ponlo para compartir, ¿no? Ya lo comparte, entonces ya me siento tranquilo, me siento satisfecho, ya cumplí. Sientes que hiciste una labor social. Es correcto. Exacto. Es correcto, sí. Así es. Entonces, bueno, es que actualmente, pues, tú coordinas una agencia, una plataforma de radio digital que se llama Radial Miria, ¿no? Y entonces, ¿cuál podría ser la misión de esta? ¿Cuál crees que es la responsabilidad que tiene una plataforma digital como esta? Hombre, ha sido maravilloso ese camino. Podríamos pasarnos un programa platicando de eso. Han sido experiencias, han sido desafíos. Sin embargo, bueno, pues la principal voz de lo que nos guía, y sí tenemos una línea, las personas que hablan de cierto tema y que encabezan un tema deben ser especialistas en lo que hablan, ¿no? O sea, si voy a hablar de comunicación, que lo encabece una persona que sabe de comunicación. Si voy a hablar de justicia, pues que sea un licenciado en Derecho quien lleve el programa. Si voy a hablar de salud, pues que sean personas que están involucradas en el fenómeno, etcétera. Esto ya nos da una credibilidad, ¿no? Y la hemos construido a lo largo de 7 años, que ya tiene la plataforma casi 8, y por eso cada persona que se suma a una audiencia para nosotros es muy valiosa, porque cree y coteja, y nos da mucho gusto porque hoy medios de comunicación convencional y medios de comunicación digital, como en el caso de Promo Estéreo, se acercan con nosotros para obtener ciertas voces de lo que ahí se menciona, ¿no? Entonces ya hay un segundo proceso de comunicación, porque los contenidos que están ahí ya están noteando, ¿no? Es decir, ya están, Radial en algún momento como medio ha servido para surtir información de ciertos fenómenos, y eso nos enorgullece muchísimo, ¿no? Pues me encanta. Será otro programa al que te invitaremos para que platiquemos de este fenómeno, que es súper interesante. Digo, estamos en él, ¿no? Es correcto. No paramos, o sea, podremos estar así 6 horas hablando de estos fenómenos, de cómo pues se dan a raíz de la digitalización, ¿no? Pobre de la audiencia, porque no paramos. Pero bueno, pues yo como para cerrar este programa, yo diría que pues sí escuchen noticias. ¿Cuántos influencers he escuchado últimamente y se me eriza la piel o se me da dolor de estómago cuando dicen, no vean noticias, ¿no? ¿Qué tal? Qué buen consejo. Por favor. El otro día, y sí, lo voy a ventanear, uno de los fundadores de 54D, que uno de sus consejos de bienestar es no vea noticias. Oye, pero existen noticias de tecnología. A ciegas, ¿no? Vivan a ciegas. En tu positivismo tóxico, ¿no? En una burbuja en el que solamente existe el ejercicio. Bienestar es estar también informado, porque vivir en la realidad
te da bienestar. Claro. Entonces hay noticias de cultura, de tecnología, de finanzas, de política internacional. Es la realidad. De salud. No puedes cerrar los ojos a la realidad, ¿no? ¿No? Voy blindfolded y camino. Y se me hace más tóxico no estar informado Por supuesto. y no vivir en la realidad que vivir en una burbuja. Eso sería... Con eso quiero cerrar y concluir el día de hoy. Vean noticias, escuchen, cotejan, vean varias fuentes de información. Duden, investiguen, váyanse más allá, cuestionen, claro. ¿No? Claro. Hay que ampliar el criterio propio escuchando varias fuentes de información. Bueno, pues esto fue todo el día de hoy. Gracias, Edgar, por habernos acompañado. Edgar. Gracias, Jerry. Gracias, José. Interesante el tema de hoy. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo lunes. En Antídoto. A las 10 de la mañana. Muy buena semana. Gracias. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.